Un poco eso. Quemarme un poquito la tele. Ahí. A ver. Bien. Hoy vamos a ver entonces el trabajo práctico número 5. ¿Y quién me había quedado pendiente? Ayúdame a ver. Así hacemos un repaso. Teníamos el práctico 4. Ustedes tenían que... Ah, no, ya le había pasado la solución, ¿no? Bueno, si hay dudas sobre el práctico 4 o algún concepto que no se entendió, los últimos 15 minutos de la clase, de esta clase, lo vemos, ¿sí? Pero este práctico nos va a llevar su tiempo, así que vamos a comenzar. Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí, profe. Ah, este es el que estábamos trabajando. Y en la clase pasada estuvimos viendo el práctico 5. Claro, el 6 es el que toca. Bueno, a ver, ya que estamos, a ver, comencemos al revés. ¿Alguna duda con respecto a este trabajo práctico? ¿Algo que no hayan entendido? Así pasamos al 6. Claro, que me pareció. El 6 es el que tenemos que ver. Profe, pero no vimos el ejercicio número 3 del 5, del trabajo número 5. A ver. Sí, no me acuerdo que había quedado pendiente un ejercicio. Bien, el 1 ya lo habíamos visto. El 2 es el que ustedes tenían que hacer. ¿Es así? ¿Y cuál es el 3? No entiendo. Había 2 ejercicios. Chicos, Dice anteproyecto de ordenanza del presupuesto de Departamento Ejecutivo Municipal. pero ese es de resolución domiciliaria. Sí, ese. Sí. Está bien. Vamos a ver. Un 2. Claro, el 1 y el 2 es el que veíamos en clase. El 2 lo tienen para practicar. Y el 3, acá está. Bien. El anteproyecto de ordenanza del presupuesto del Departamento Ejecutivo Municipal DEM, que era de resolución domiciliaria. ¿Sí? Bueno. Es bastante interesante. Esta fue una propuesta que se agregó este año para que vean que no solamente tenemos a nivel nacional y provincial, sino que también se puede llevar esto a cabo a nivel municipal. Pero en el caso de los municipios se llama ordenanza, o sea, sería el anteproyecto de una ordenanza. ¿Qué tiene de distinto este trabajo práctico? Primero, en los dos anteriores, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda en los dos anteriores? Porque el 3 un poquito tiene otras complicaciones, por eso quiero saber si hay alguna duda en los anteriores para avanzar. No, profe, el 5 parece más complicado. No, a ver. Estamos en el trabajo práctico número 5. La clase pasada desarrollamos el trabajo práctico número 5 tiene 3 actividades. La clase pasada desarrollamos la actividad 1. Les di la solución de la actividad 2 para que practiquen, ¿sí? Que son similares. Ahora, la actividad 3 del trabajo práctico número 5 tiene
de resolución domiciliaria, la vamos a hacer acá, le voy a explicar con la solución, pero tiene una complejidad mayor. Entonces, vamos por partes. Con respecto a la actividad 1 y 2, ¿hay alguna duda o se entendió lo que se tiene que hacer? Se entendió, profe. Bien, Sí, profe. bueno. ¿Cuál es la particularidad que presenta el trabajo, la actividad 3 con respecto a las anteriores? Esta actividad, ¿sí?, en cuanto al enunciado y en cuanto al desagregado de la planta de personal, presenta modificaciones. Entonces, fíjense que en las anteriores actividades, las partidas presupuestarias ya estaban prácticamente enunciadas, o era un gasto, una partida, o una actividad, 2 o 3 partidas que involucraban, sobre todo cuando se trataba de aplicaciones financieras o de fuentes financieras. Pero esta tercera actividad plantea, digamos, lo distinto que tiene es cómo armamos o cómo formulamos el presupuesto y puntualmente la partida de personal. En cuanto a lo otro, ¿sí?, ¿qué es lo otro? El resto de las partidas y del enunciado prácticamente es el mismo. Indumentaria, papelería, otro insumo administrativo, alquileres, teléfono, bienes de uso y multas. Fíjense que por la clasificación económica después lo sacan. Ahí lo tienen, son números dados ya, que lo único que tienen que hacer es al concepto, que estaría como detalle gasto, darle la clasificación económica, que es la que le piden, y ya está, no se hace ningún cálculo. Los cálculos se hacen con la formulación del gasto en personal, puntualmente en remuneración. Bien, ¿cómo se hacen esos cálculos? Fíjense, todos estos cuadros para hacer esos cálculos. Primero, les dan, a ver, lo vamos a leer en su totalidad, si no nos queda nada afuera. Dice, como responsable del SAF, o sea, del Servicio de Administración Financiera, perdón, de Administración Presupuestaria, SAP, Departamento Ejecutivo Municipal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Fíjense que acá ya no hay una oficina municipal de presupuesto, se llama Servicio de Administración Presupuestaria, es un nombre que le pusimos. Generalmente esto está dentro de lo que se conoce como la Secretaría de Hacienda de un municipio, ¿sí? La estructura de los municipios son, por lo menos lo de nuestra provincia, son muy básicas, muy sencillas, muy simples. Tienen la intendencia, después de la intendencia tienen 2 o 3 secretarías, una de ellas es Hacienda, otra puede ser servicios públicos y otra, una tercera, obras públicas. O a veces tienen Hacienda y la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Tránsito no tiene el rango de secretaría, sino que de dirección y está contenida en alguna de estas secretarías. Pero bueno, son estructuras sencillas. Dice el Departamento Ejecutivo Municipal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Usted se encuentra en las tareas de formulación del proyecto de ordenanza del presupuesto general del próximo ejercicio financiero 2021. Pregunta, ¿a qué fecha estoy aproximadamente? ¿2020? 2020, profe. 2020. ¿Y en qué mes más o menos? Agosto. Agosto. Agosto, septiembre, por ahí. ¿Sí? Bien, ¿están viendo el enunciado en pantalla? No, profe. No. Bien. Ahora, Ahí se ve. ahí está. Bueno, esto es lo que ustedes tienen en el enunciado, ¿sí? Donde acá, ¿dónde está lo distinto de esta actividad práctica 3 con respecto a las anteriores? Como les decía, en la formulación de la partida gasto en personal.
que tiene cálculos adicionales, que son muy parecidos en cuanto a la mecánica a los cálculos que se hacen, por supuesto, o sea, la administración pública provincial es compleja. Acá tratamos de simplificar, de darle un caso teórico, práctico, o sea, teórico en cuanto a, a pocas variables y práctico para que puedan ejercitar los cálculos, ¿sí? Es como un caso de laboratorio, pero es más o menos para que aprendan la mecánica, las formas. Bien. Fíjense, dice, financiero del 2021. A tal efecto, se suministran los datos correspondientes de una de las direcciones de dicho ente municipal. Entonces, ¿son todas las direcciones de ese DEM? No, es una nada más, ¿sí? Para que puntualmente confeccione el anteproyecto de presupuesto del año 2021 bajo la clasificación económica de gasto y recursos solamente de la dirección bajo análisis. ¿Quedó claro? O sea, es una partecita del gran proyecto o de anteproyecto de presupuesto, de ordenanza de presupuesto. ¿Cuáles son los datos a considerar? La dirección XX de la Municipalidad de Salta, puede ser la dirección de, en el caso de Salta, por ejemplo, tenemos la dirección de tránsito. ¿Podría ser el caso? Podría ser. Generaliza con dirección de izquierda. Acá hay un dato importante. En el sector público, ¿sí? Existen dos tipos de planta de personal. Primero, antes que eso, les cuento. Dentro del sector público, y los que trabajan en el sector público por ahí, si quieren aportar, es bienvenido para graficar mejor el ejemplo. Tenemos dos tipos de planta de personal. Primero que en el sector público existen lo que se llaman extractos, ¿sí? O escalafones. Entonces uno, por antigüedad, por el desempeño de su tarea, por lo que fuera, a veces por concurso, porque gana puestos para eso, forma parte de un extracto o de un escalafón. Ese escalafón tiene, ¿sí?, un sueldo asignado, adicionales asignados, un tipo de cálculo de la antigüedad asignado. Ahora, eso sería los escalafones, que es válido para todas las categorías o para todos los extractos. Después tenemos dos tipos de planta de personal. Una permanente y otra temporal. La permanente es aquella que se entiende que son servicios de prestación continua y no se tienen que renovar. ¿Vamos? Ya quedó por concurso, ganaron un concurso o ascendieron en un cargo y por el mérito, ¿sí?, sea cual fuera la instancia que evalúe ese mérito, son empleados públicos de planta permanente. Después tenemos la planta temporaria, que generalmente son a término. Y estos que son a término también lo que tienen es a veces contratos de trabajo. Y después tenemos otro tipo de planta de personal que no está en el ejemplo, pero que se llama agrupación política AP, que es aquella planta de personal que ingresa a la administración pública porque, o sea, el gobierno entrante, los funcionarios que asumen el gobierno, tienen el cupo para incorporar esa gente. Imagínense, en el caso este de una intendencia, estaba el intendente del partido A, ¿sí?, durante un mandato, 4 años. Luego gana otro intendente del partido B. No puede, porque eso también no violaría todos los derechos de trabajo de los empleados públicos que tienen una ley propia, ¿sí? No se rigen por la ley de contrato de trabajo, sino está la ley del empleo público, un marco nacional y después marcos provinciales. Y, bueno, en el caso de Salta, de las municipalidades se acogen a la ley de empleo público de la provincia, que tienen ciertas particularidades que protegen derechos de esos trabajadores, porque
la gente que trabaja en el sector público, los empleados públicos, los que trabajan en la administración, no pueden estar dependiendo de que haya ganado uno u otro intendente para permanecer en su trabajo, porque eso viola el principio de estabilidad laboral, ¿sí? Pues no puede ser que ganó el intendente del partido A y incorpora toda su gente, y después gana el intendente del partido B, saca todos los empleados anteriores y incorpora toda su gente. Eso no ocurre. Ustedes miran, pero profe, eso no es del todo cierto, porque cada político siempre trae gente e incorpora gente en el sector público. Sí, pero tiene dentro, estamos hablando siempre dentro de los marcos legales, tiene un cupo, que eso es lo que se llama como agrupación política, o sea, o agrupamiento, creo que le dicen agrupamiento político. Tiene solamente para incorporar ciertos cargos, o sea, hay cargos, mejor dicho, que son de agrupación, de agrupamiento político, es decir, esos cargos sí se sustituyen cuando entra un gobierno o sale otro. Pero hay otros cargos que no se sustituyen y que tienen, o sea, preservando la estabilidad de ese trabajo. ¿Esto es correcto que ocurra así? Sí, y tiene su explicación. Ustedes pónganse a pensar. Supongamos, sí, que gana el intendente del partido A, o perdón, gana el intendente del partido B, y no puede cambiar, porque es de planta permanente, el ministro de Economía del partido A que perdió las elecciones. ¿Por qué? Porque tiene un cargo de planta permanente. No le puede estar, o sea, esto tiene que ver con la gestión pública. Cada gobierno gana una elección, tiene un equipo de trabajo que lo acompaña para la ejecución de esa gestión. Entonces es lógico pensar que los cargos jerárquicos, generalmente, ¿sí?, puedan ser removibles y puedan sustituirse por personal que comparta las mismas ideas, que sea elegido por los gobernantes que asumen el poder. Ahora, esos serían los cargos jerárquicos. Ahora, los cargos ya de mandos medios y de mandos menores no pueden tener esa volatilidad o esa inestabilidad, mejor dicho, en el trabajo. Imagínense una persona, el empleado público que está en mesa de entrada, que es un puesto de menor responsabilidad, ¿sí?, que un cargo jerárquico, no puede estar dependiendo si gana un candidato o gana otro para ver si permanece o no en su trabajo. Entonces, esos cargos sí tienen que estar en planta permanente o en planta temporal, o sea, con un contrato a plazo. Pero los cargos jerárquicos digamos, es entendible que puedan ser sustituidos y que sean agrupamiento político. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Eso es como para explicar un poco una particularidad que presenta el sector público en cuanto a la categorización de sus empleados, que no la tiene el sector privado. En el sector privado tenemos, si entramos a un comercio, tenemos las distintas categorías de empleados de comercio, administrativo A hasta la F, tenemos cajero de la A hasta la B, tenemos vendedores de la B hasta la E, ¿sí? Y tenemos auxiliares especializados A o B. Entonces no hay más. Y como el dueño de la empresa es el que va a permanecer en el ejercicio del poder de esa empresa, porque no hay votación, simplemente se hace la voluntad digamos, del dueño y la conducción la lleva el dueño, no hay este tipo de problema. En cambio, la administración pública sí. ¿Por qué? Porque hay una alternancia, a veces mayor, otras veces menor, de quiénes son los empleadores de esos trabajadores. Entonces, justamente se encontró esta manera de hace mucho tiempo, y los convenios colectivos de trabajo de los empleados públicos también lo contemplan, para que no se vulneren los derechos laborales de los trabajadores del sector público. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Teniendo esta aclaración o haciendo estas salvedades, tenemos
La descripción. Yo voy a tener dentro de lo que se considera planta permanente, voy a tener agentes. Acuérdense que la formulación de presupuesto, en el caso, por ejemplo, del presupuesto de la provincia de Salta, en los primeros artículos, no sé si el cuarto o el quinto, ya decía cuánto iba a ser la totalidad de los cargos de planta permanente y la totalidad de los cargos de la planta temporaria. ¿Se acuerdan o no? La ley de proyecto, la ley de presupuesto, ya establecía en su articulado, en los primeros artículos, la cantidad de cargos. ¿Recuerdan o no? Eso lo vimos en el trabajo práctico anterior. Sí, en los primeros 3 creo que estaba. En los primeros 3, exactamente. ¿Sí? Bien. Eso se corresponde con esto que estamos hablando. ¿De dónde va a salir ese número? Ese número es totalizador de todo el sector público provincial. ¿Pero de dónde va a salir? Y bueno, del anteproyecto que haga cada uno de los SAF y se vaya consolidando. Entonces, tenemos planta permanente, tenemos la gente, Carlos Taboada, Luciana García, Manuel González, Andrés Díaz. ¿Tenemos eso o no? ¿Así tienen ustedes? Sí, profe. Y en planta temporaria lo tenemos a Gustavo Fernández. ¿Sí? Las categorías, que son lo que yo les decía, las escalafones o los extractos, son las categorías laborales. ¿Sí? Generalmente tienen un número, 2, 5, 7, 10. Y después la antigüedad que tienen esas personas ejerciendo, o sea, la antigüedad laboral, ejerciendo el cargo. Bien, hasta acá es algo descriptivo. Después dice, costo de personal. La dirección cuenta con una adicional especial del 30% del sueldo básico del director. Entonces, la dirección cuenta con una adicional especial del 30% del sueldo básico del director. El director, la remuneración que cobra el director son de 25.000 pesos. ¿En dónde? ¿Cómo se componen esos 25.000 pesos? Tengo 55,56 de sueldo básico, 44,44 gasto de representación. Después tengo los sueldos básicos o las remuneraciones de cada una de las categorías. 8.500, 7.000, 6.500 y 6.000. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que el contrato de servicio, que es la categoría 5, es, o sea, la persona que la van a contratar, ya vamos a ver, el contrato de locación de servicio, le van a pagar el equivalente a la categoría 5 más el adicional especial. O sea, le van a pagar los 7.000 pesos más el 20%, más el 30% del básico del director. La antigüedad, o sea, ¿cuál es o sea, siempre se paga un porcentaje o hay un ítem que se llama antigüedad. Ese ítem que se llama antigüedad se paga, es un porcentaje del sueldo y que tiene que ver con los años. Esto es también parecido al sector privado, o sea, a medida de que uno tiene más años de antigüedad laboral, cobra un porcentaje mayor. Y esto está por rango. De 1 a 4 años se cobrará el 10 sobre la categoría de revista. Revista quiere decir esto. ¿Cuál es la categoría que exhibe? Entonces, supongamos, ¿cuánto va a cobrar de antigüedad Carlos Taboada? Va a cobrar, ¿cuántos años tiene? 15. Entonces va a cobrar el 72%, ¿sí? ¿De qué? De la categoría revista. Entonces, el que es categoría 2, la categoría 2 es 8.500. Va a cobrar, en concepto de antigüedad, el 72% de 8.500. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir, profe? Bien. En el caso de Carlos Taboada, ¿sí? ¿Cuántos años de antigüedad laboral tiene? 15. Entonces, en su recibo de sueldo, antigüedad, o sea, el ítem antigüedad que se paga, el Estado paga a los empleadores un ítem que se llama antigüedad, le va a pagar un 72%, dice según categoría revista. ¿Pero qué es de la categoría revista? La remuneración. Entonces, Carlos Taboada va a cobrar en concepto de antigüedad un 72% de la categoría de revista que tiene. ¿Cuál es la categoría de revista que tiene? La 2. O sea, un 72% de los 8.500.
¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y acá, bueno, sigue la escala. Si tiene entre 20 y 24 años, cobra el 90, y si tiene más de 25 años, en adelante, cobra el 100%. Nota, para simplificar el ejercicio no se incluyen otros adicionales particulares, como por ejemplo, permanencia en la categoría, título, etc. O sea, solamente vamos a tener un adicional, ¿sí? Más el ítem antigüedad. Entonces, es como si estos empleados, si uno tendría el recibo de sueldo de estos empleados, en la parte de los conceptos, el detalle de los ítems que cobra serían básico, el adicional y la antigüedad. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. Ahí cuando dice el director remuneración 25.000 pesos, habla de gastos de representación. ¿A qué hace referencia eso? Bien. Muchas veces, esta es la remuneración total. El básico del director va a ser el 55,56% de esos 25.000 pesos. Y el otro, o sea, el director va a tener otro ítem que se llama gastos de representación, que va a ser el 44,44% de esos 25.000 pesos. Muchas veces un director tiene que hacer viajes, estar presente en reuniones. Ejemplo, ocurrió, y ocurre a menudo, no solamente ahora por la época de la pandemia, pero hay reuniones de pura y exclusivamente ministros de economía, foros, plenarios, lugares de discusión, de encuentro, que no son lugares académicos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es que si quiero voy, si no quiero no voy, no. Son reuniones obligatorias, por ejemplo, el Consejo Nacional del Salario. Creo que ahí participan los economistas de cada una de las provincias, o tienen una participación. No puede perdón, no los economistas, los ministros de Economía. No puede el ministro de Economía de la provincia de Salta decir, no, yo no voy, ¿sí? Si no, tiene que asistir. Entonces, esos gastos que tiene extras por participar en este tipo de jornadas son considerados gastos de representación. Se los abona, tenga o no tenga la reunión ese mes, ese día. Se supone que hace a su tarea de gestión el participar en forma periódica de estas reuniones, y bueno, en función de eso tiene estos gastos, ¿sí? Son como viáticos fijos, por así decirlo. No sé si quedó. Sí, profe. Está bien. Quedó Sí, satisfecho. profe. Bien. En el ejemplo se simplifica para que no haya mayor complejidad. Los adicionales que también suelen haber, por ejemplo, si un empleado se exhibe un título, en algunos convenios de empleados públicos se le reconoce un adicional más por el título que exhibe. Entonces, si un empleado, un funcionario público se recibe de contador, supongamos, le van a pagar un ítem más que es por título. Bueno, en este caso, para simplificar, no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Así como tampoco los aportes personales ni las asignaciones familiares. Bien. Todos los cargos se encuentran previstos en el presupuesto vigente. Las contribuciones, esto es importante, las contribuciones patronales, que son las famosas cargas sociales, están compuestas por la caja de jubilación, que sería la contribución a la seguridad social del 16%, y la contribución para obra social del 3%. Entonces yo tengo cargas, esto si quieren anótenlo, yo tengo cargas sociales o contribuciones patronales de un 19%. Bien. Y acá viene la resolución. ¿Cómo se resuelve? San Paolo. ¿Cuánto es la remuneración? No estamos hablando del básico, sino ya su remuneración. 25.000 pesos. ¿Qué forma de cálculo
¿Tiene adicional por antigüedad? No, por ejemplo. ¿Sí? La antigüedad son para las categorías, fíjense, 2, 3, 5, 7 y 10. San Paoli, al ser director, no se le paga antigüedad. Por eso la forma de cálculo es 0. El importe es 0. ¿Qué va a cobrar como remuneración más antigüedad? Va a cobrar 25 más 0, 25. ¿Estamos? Después esto yo lo voy a dejar para que le saquen una fotito. O pueden sacarle ahora y me avisan. ¿Está claro lo de San Paoli? Sí, Sí, profe. profe, continúe. Bien. Sí, chicos, por ahí les voy a pedir que me digan, así vamos avanzando, ¿no? Después, Carlos Taboada. ¿Cuál es la remuneración que tiene según su categoría de revista? 8.500. ¿Cuál es el ítem de antigüedad? Cobra 8.500 por el 72% de esos 8.500. O sea, va a cobrar los 8.500 más 6.120. En total, va a tener un sueldo de 14.620. Y así cada uno de los agentes. Todos los agentes, lo de la planta permanente como de la planta transitoria o temporal. ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Luego que tenemos ese cálculo, tenemos que tener, o mejor dicho, tenemos que calcular las contribuciones patronales. Entonces, en las contribuciones patronales haremos el total de las remuneraciones, o sea, este total se pasa para acá, se transcribe, que es la base de cálculo, ¿sí? Y esa base de cálculo tiene, para jubilación era un 16%, para la obra social un 3%. En total era el 19%. Entonces el gasto en personal mensual por San Paoli es el 29.75, 17.397,80 por mes de Carlos Taboada, Luciana García, Manuel González, Andrés Díaz y Gustavo Fernández. ¿Estamos? Sí, profe. Acá lo que no estoy viendo, o lo que estoy viendo y no estoy comprendiendo, es por qué las contribuciones se calcularon pero acá tenemos, a ver, déjenme hacer una pequeña cálculo. $190, 0.90 dividido 14,620. Si las contribuciones no están acá, acá hay algo. Primer tema que les aclaro. En la solución se omitió, lo estoy viendo acá, cuenta con un adicional especial del 30% del sueldo básico del director. ¿Sí? Costo del personal. Este 30% se omitió en el cálculo. ¿Cómo correspondería eso? Que esté como una columna más acá en adicional por antigüedad. Perdón, la adicional por antigüedad más una remuneración, o sea, entre este adicional por antigüedad y remuneración en antigüedad, ahí va otra columna donde está este adicional, ¿sí? Por el 30% del sueldo básico del director. Eso se omitió, si lo quieren poner, iría acá. Y después otra salvedad que estoy viendo en la solución es que cuando se transcribe acá en gasto en personal, ¿qué nos dice el nomenclador con respecto a gasto en personal? ¿Tienen ahí? A ver si lo tengo yo acá.
qué parte, profe? ¿Personal permanente? Sí, ¿Le leo los ítems? sí, sí, ¿por qué no están las contribuciones patronales? Eso es lo que me llama la atención. Tendría que tenerlo en cuenta, ¿no? Ah, Exactamente. sí, ¿verdad? Sí figura ahí las contribuciones. Toma solamente la remuneración en la antigüedad. Ujú, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que agregar acá? De acá en gasto en personal mensual, tendría que estar más las contribuciones patronales. No sé por qué no la... No, este es el enunciado, perdón. Acá. Bien. Acá cuando calcula cuál es el gasto en personal mensual, ¿sí? Me da 29.750. Sigamos el caso de San Paolo. ¿Estamos? 29.750. Bien. ¿Qué habría que hacer? Esos 29.750 es acá. Se tiene que poner acá. Y uno tiene todo el sueldo de San Paolo más las contribuciones patronales que multiplicarlos por 12. Perdón, por 13. ¿Por qué por 13? Porque son 13 sueldos. Recuerden que hay 12 sueldos mensuales más un aguinaldo que se paga en dos partes. Un 50% en junio y otro 50% en diciembre. Entonces, en el año, un empleado me cuesta a mí 13 sueldos, ¿sí? ¿Dónde está el error en la solución? De que no es este 25, sino lo que hay que trasladar es el 29.750. ¿Y por qué hay que trasladar el 29.750? Porque es las remuneraciones, todas, con la antigüedad, con los adicionales, etcétera, más sus contribuciones patronales. ¿Lo ven? Sí, profe. Esa salvedad les pido que lo hagan, porque si no, esto está mal, este cálculo no es correcto. Solamente está teniendo en cuenta la remuneración y no las cargas, la contribución. Salvo que, y ahí es donde estaba mi duda, que las contribuciones vayan por otro lado en la clasificación económica. Ya lo vamos a chequear. A ver si lo puedo sacar acá. ¿Qué están viendo en el nomenclador? El Sí, clasificador, perdón. profe. ¿Sí? Bien. En el de rubro no. Por su carácter económico, los gastos. La página 146. Profe, En remuneraciones lo incluye, profe. en remuneraciones sí salen las contribuciones patronales. Sí. A ver. En la página 129. Pero no es la 146. La 126 era, ¿no? 146. 129 me dicen que está. Sí, 129. 127, catálogo de cuentas, ahí 128. está. Bueno, acá ¿qué tengo yo? Bien, ¿cómo se interpreta esto? Gastos de operación son los gastos de las, fíjense que es el código 211. 2.1, gasto corriente. 2.1.1, gasto de operación. En esto no tengo que incorporarla porque los gastos de operación tienen que ver con las empresas públicas, así como los ingresos por operación son los ingresos provenientes de la empresa pública. El 2.1.1.1 tiene que ver con los gastos de operación personas públicas. O sea que este no va. Ahora, ¿dónde estoy yo? Yo tengo que venir acá en gastos de consumo. ¿Lo ven? Y tengo la partida sueldos y salarios y por aparte tengo remuneraciones y contribuciones patronales. Entonces, en el ejercicio, está bien,
hay que, si estoy calculando solamente la partida sueldos y salarios, ¿sí? Tengo que, no pongo las contribuciones. Ahora, si quiero calcular a nivel de remuneraciones, o sea, a este nivel, tengo que poner los sueldos y salarios más las contribuciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo creo que ahí hubo un error de tipeo y se trasladó solamente las remuneraciones cuando se tendría que haber trasladado todo. Por eso, para que les quede completa la solución. Acá donde dice gasto en personal mensual, trasladan la última columna que calcularon en la tabla anterior. Los 29.750, 17.397,80, etc. ¿Sí? Trasladan esos valores acá. ¿Qué hacen? Lo multiplican por 13. Al multiplicarlos por 13 van a tener, obviamente no este número, van a tener un número mayor, ¿sí? Que va a ser el gasto en personal anual. O, dicho de otra manera, gasto en consumo guión remuneraciones. Dentro de la clasificación económica del gasto. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Y de ahí, ya todo lo otro, acá tienen el gasto, el detalle de gasto de funcionamiento, o sea, todos los gastos que no tienen mayor complejidad, simplemente hay que categorizarlos, ¿sí? Y les queda, si quieren, ahí tienen, esta parte no tienen ustedes, la clasificación económica, creo. Sáquenle una fotito así ya tienen, digamos, completa esta tabla y me avisan. Listo, profe. Bien. Una vez que hacen eso, ¿qué tienen que hacer? Al igual que en la actividad 1 y 2, volcar los datos en esta planilla ya unificada de formulación de presupuesto, tanto de recursos como de gastos, donde en ingresos tributarios no van a tener nada. Es lógico que no tengan nada en ingresos tributarios, y sí, porque esta dirección puede no tener la facultad para cobrar impuestos, entonces, ¿por qué van a tener ingresos tributarios? Acuérdense que ustedes están haciendo una partecita, están haciendo el anteproyecto de la ordenanza de presupuesto de una dirección. El municipio puede tener 2 o 3 direcciones, o más, ¿sí? Entonces, ¿va a tener ingresos tributarios esa dirección? Lo más probable es que no. Ingresos no tributarios, multas, sí, eran por servicio, perdón, por ingresos no tributarios, justamente, la subclasificación es multas, tienen el millón. Después, como gastos corrientes, en gastos de consumo, en personal, en remuneración y cargas sociales, ¿ves? Sí, acá está, ¿ven? Sí, fue un error de tipeo, chicos. Se incorporan, acuérdense que no es 942.630, sino es esto más las contribuciones que tienen que incorporar. Después trasladan todos estos valores que tienen acá, los trasladan en indumentaria, viático, bienes de consumo en papelería, otros insumos administrativos. En recursos de capital, recursos propios de capital, no hay nada. En gasto de capital hay bienes de capital. Creo que donde se compraba. De acá salen las multas, de que salen del enunciado. Y en bienes de uso le doy el dato, bienes de uso, inversión real directa, bienes de capital. Ahí tienen la cuenta. ¿Y qué tienen que llegar? A ¿sí? Este valor. Bueno, va a ocurrir, de hecho ya les digo, porque, digamos, se trasladaron mal los datos, pero va a ocurrir que ustedes cuando calculen bien acá este valor, no con la base de las remuneraciones, sino con las remuneraciones más las cargas sociales, o sea, cuando tomen esta columna, ¿sí?
Cuando la multipliquen por 13, ¿qué va a ocurrir? Que en lugar de ser 942.630, le va a dar, qué sé yo, 1 millón y moneda. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Porque el presupuesto no les puede quedar, el resultado financiero a nivel presupuestario no puede quedar desequilibrado. Entonces, ustedes van a agregar la diferencia, lo que les falte, en multas. ¿Estamos? ¿Se entendió o no, chicos? Así les queda correcta la solución. Bueno, profe. ¿Sí? O sea, ¿ustedes qué van a hacer? Van a agarrar, van a calcular todos los gastos, le va a dar, obviamente, más de 1 millón de pesos los gastos, porque van a tener, digamos, un gasto en remuneraciones mayor, y cuando ustedes hagan recursos menos gasto, le va a dar un valor negativo acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Les digo porque esto también les sirve como análisis. Muchas veces le damos ejercicios así, en donde está desequilibrado el presupuesto y ustedes tienen que elegir la partida presupuestaria para corregirlos. Yo acá le estoy diciendo que utilicen multas, pero ¿qué podrían utilizar ustedes? A ver si lo razonan. ¿Qué podrían utilizar? Recursos propios de capital. No. Fíjense que eso es, esa es la peor de las opciones. ¿Por qué? Porque se estarían descapitalizando. Cuando uno no le alcanza la plata, ¿qué sale a hacer? ¿O qué hacen los gobiernos eventualmente? Endeudarse. Toman deuda. Ah, entonces tendrían que, la necesidad, a veces les planteamos en el enunciado, si existe una necesidad de financiamiento, ¿sí? Tiene otorgado un crédito, no le ponemos el número, o una autorización para endeudarse por dicho monto. Así dice, por dicho monto. ¿Cuál es el monto? No se lo decimos. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué tienen que hacer? Calcular esa necesidad de financiamiento, o sea, hacer este ejercicio, se van a dar con esa salvedad de que los gastos superan a los ingresos, y ustedes tendrían que, pero esto ya sería bajo la línea, es otro tipo de análisis, fuentes financieras que viene acá, y acá viene aplicaciones financieras después de la fuente, tomar endeudamiento por la diferencia. ¿Se entiende? Como recién estamos viendo la primera parte del presupuesto, no les puedo pedir que se tomen endeudamiento. Por eso les digo, corrijan el importe que dice multa. ¿Está claro? Pero en la práctica esto ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces los gastos, porque los gastos, acuérdense, se fijan. Y los ingresos, ¿qué pasa? ¿Los ingresos se fijan también? Se estima. Se estiman. Se estiman. Entonces puede ocurrir que la estimación de recursos sea insuficiente para cubrir la fijación de los gastos, ¿o no? Entonces los gobiernos lo que hacen es salir a buscar crédito. Como este es un presupuesto, ya gastaron esta plata, no es la que van a gastar el año que viene. Entonces yo puedo estimar cuánto va a ser la plata que ya de antemano tengo que salir a buscar en los organismos multilaterales de crédito. ¿Sí? Pero bueno, ese es un análisis que lo vamos a ver con el trabajo práctico número 8 y 9, perdón. Pero bueno. Dándose en medio de las elecciones. ¿Cómo? ¿Hola? Hola, hola. No escuché la pregunta. ¿Hubo una consulta con respecto a esto? No, profe. Se me abrió el micrófono. Ah, está bien. Bueno, entonces, para que no le dé un resultado financiero desequilibrado, van a hacer eso. ¿En dónde van a tocar? ¿Qué importe van a modificar? Multas. De las multas. Multas. ¿Que está en qué parte? Ingreso no Ingreso tributario. no tributario. Ingreso no tributario. ¿Sí?
Si aún así a ustedes les da un resultado financiero algún número distinto de 0, hicieron mal. ¿Estamos? Y sí. Entonces, fíjense, lo vuelven a resolver en la casa, ya están en la casa, lo vuelven a resolver después, más tranquilos, ¿sí? Repasando estos conceptos, y tengan en cuenta eso, que ustedes tienen que llegar a determinar multas por un valor mayor a 1 millón, obviamente, pero si aún así me sigue dando desequilibrado el presupuesto, algún cálculo hicieron mal o pasaron mal los importes. Porque salvo este y salvo este valor, son los únicos dos que se pueden modificar. Todos los otros están correctos. Profe, ¿Quedó claro eso, no? profe, en papelería la solución tiene 10.000 y acá en el planteo dice 1.000. Ah, bueno, me comí un 0. Es 10.000, chicos. ¿Sí? Es 10.000. Ahí está. Te lo corregimos. Bueno, gracias por la observación. Bueno, hasta acá, trabajo práctico número 5. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Visto esto, pasemos al trabajo práctico número 6. ¿Les Sí, parece? profe. Disculpe, profe. Sí. Yo tenía una duda del trabajo 5, Sí. de la actividad 1, me quedó una duda. ¿Sí? Parece ¿Cuál es? no presté atención bien en la clase pasada. Es la parte, aplicación práctica número 1 del TP5, donde hay que hacer la planilla para la formulación desagregada del gasto por objeto. Y cuando voy a la planilla tengo servicio de deuda y disminución de pasivos, la partida. No sé de dónde tomar los datos para ver las subpartidas, digamos. O sea, acá tengo anotado que tengo amortización de capital, intereses, comisiones bancarias, pero no sé de dónde salen. Bueno, a ver, tome nota. Sí, Salen de la operación 231, 232 y 233. ¿Sí? Y ahora repasamos de qué se trataba esas operaciones puntualmente. Pero salen de ahí, de la 231, de la 232 y de la 233. sí, lo escucho. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿qué nos decía? Repasemos, y esto también nos va a servir a todos, un repaso general. Fíjense, ustedes dentro de la partida bienes de uso tenían que el monto presupuestado para esa partida eran 730 pesos. De esos 730 pesos había 300 pesos que correspondía a la adquisición de un inmueble en calle Casero 225, operatorio marcada dentro del Plan Nacional de Turismo para Todos. Sí. O sea, íbamos a comprar un inmueble por 300 pesos, ¿sí? En este inmueble de la calle Casero. Ahora, ¿cómo lo íbamos a pagar a ese inmueble? Lo íbamos a pagar de la siguiente manera. Íbamos a una parte del inmueble, íbamos a entregar un inmueble de menor valor como forma de pago. No iba a colaborar el gobierno nacional con una donación, ¿sí? Una transferencia, en realidad no una donación, de 50 pesos. Y después habíamos conseguido un crédito por 150 pesos del BID para pagar eso, ¿sí? Para pagar ese inmueble. Entonces, si uno dice 150 más 50 son 200, y los 200 más 100, los 300. Sí. ¿Hasta acá me sigue? Sí. Bien. Luego, o sea, si uno ve la 2.1, es un recurso propio de capital, ingreso. Si ve la 2.2, recibirá 250 pesos como colaboración del gobierno nacional, transferencia del gobierno nacional, ingreso. Y si ve la 2.3, 150 ingresará en abril del X mediante la obtención de un crédito del BID. Fuente financiera, ingreso. Entonces, hasta acá el 2.1, el 2.2 y el 2.3 representan ingresos. Sí. Con una salvedad. El 2.3 es un ingreso que
proviene de una fuente financiera. Entonces tiene vinculado también operaciones de gastos o de egresos. Perdón, ya a esta altura dijimos que íbamos a utilizar la palabra gasto. Sí. Y ahí es donde interviene el servicio de la deuda porque tenemos la clasificación de gastos por objeto. ¿Y qué nos dice? El 3, o sea, ¿cómo vamos a financiar esos 150 pesos que obtuvimos del crédito del BID? Con 10 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 15 pesos cada una. Sí. Bien, si uno agarra y dice 10 por 15 son 150, ahí devolví el capital. Sí. Después, en el 232, 30 pesos eran los intereses que iban a estar en 2 cuotas. ¿Sí? Sí. Y 10 pesos eran los gastos de comisiones bancarias. Entonces a mí, tomar ese crédito me sale el capital que tengo que devolver, más los intereses que tengo que pagar, más los gastos y comisiones bancarias. Entonces a mí, tomar ese crédito me salió 150 más 30 más 10. O sea, 150 más 30, 180 más 10, 190 pesos. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Entonces la operación global, económica, que yo siempre les digo, y eso creo que quedó claro de la clase pasada, primero hagan todos los cálculos de la operación global y después lo vamos a distribuir cronológicamente si corresponde del ejercicio X o del ejercicio X más 1. Entonces, si yo acá, ¿cuánto tengo? 190 pesos. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto de esos 190 pesos voy a tener que efectivamente desembolsar en el año X y cuánto de esos 190 pesos voy a tener que efectivamente desembolsar en el año X más 1? Para eso ya, ¿sí?, tengo que distribuir digamos, ese dinero en los 2 periodos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vuelvo a repasar el enunciado, dice 10 cuotas mensuales igual y consecutiva de capital 15 pesos, cada una con vencimiento. La primera en el 6 del X, inclusive. Palabrita clave. Entonces, ¿cuántas cuotas van a ingresar en el periodo X? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 cuotas. 7 por 15, que es el valor de cada cuota, me daba 105.000 pesos. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Era este 105. Después, en cuanto a los intereses, el total de intereses que yo voy a pagar son 30, pero van a ser pagaderos en 2 cuotas iguales. La primera vence en octubre del año X, o sea, está dentro del año X, y la segunda vence en enero del X más 1. Está fuera del ejercicio que yo estoy formulando. Yo estoy formulando el presupuesto para el periodo X. Sí. Entonces, ¿cuánto tengo que formular en concepto de intereses? Que sería renta de la propiedad, si estaríamos en la clasificación económica. Como estamos por la de objetos, se unifica todo en servicio de la deuda y disminución de otros pasivos, 15 pesos. Y por último, tenemos los gastos. Dice 10 pesos de gasto y comisiones bancarias a pagarse por única vez al momento del desembolso. Acá está la palabra clave. Entonces, vamos a considerarlo en este ejercicio si el desembolso se hizo en este ejercicio. Y vamos a considerarlo en el otro ejercicio si el desembolso se hizo en el otro ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuándo fue la obtención del crédito? ¿Cuándo fue la obtención del crédito? En forma efectiva, porque dice ingresarán en abril del año X. O sea que, como va a ingresar la plata en el año X, estos gastos y comisiones se van a pagar ¿en qué año? En el X. En el año X, digamos. Entonces, lo formulo acá. ¿Cómo llego al 130? 105 más 15 de intereses más 10 de comisiones bancarias. Perfecto, profe, clarísimo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra? Profe. Gracias. Sí, profesor. Profesor. Sí, sí. Le quería hacer una pregunta con respecto al mismo tema.
los gastos de comisiones bancarias, de ese mismo punto que acaba de explicar, en gasto por clasificación económica, ¿dónde iría, profe, esa cuenta? En renta de la propiedad. Fíjense. A ver, Ah. no lo tengo. Sí, porque en la solución que usted nos pasó no estaba, digamos, Bien. incluido. ¿Qué no Y, estaba incluido? o sea, los gastos de comisiones bancarias. Fíjense, Y dentro yo de me renta de la fijé en la propiedad, clasificación. pero por eso, a ver, se tienen que ubicar Sí, primero la consigna, que es fundamental. sí, ¿Por qué? Porque no siempre le pedimos clasificación económica. O sea, ustedes tienen que formular el presupuesto en función del clasificador que se les solicite o se les requiera en la consigna. Entonces, si en la consigna les dice, porque las combinaciones entre clasificadores pueden ser de las más variadas. Se les puede pedir, por ejemplo, formule el presupuesto de recursos por el clasificador por rubro, formule el presupuesto de gastos por el clasificador por objeto. ¿Sí? Formule el presupuesto por el clasificador económico, tanto de recursos como de gastos. O también se le puede pedir, por ejemplo, formule el presupuesto de recursos por el clasificador por objeto. ¿Eso es correcto? El recurso no se clasifica por objeto. Muy bien. Muy bien. El clasificador por objeto es exclusivo de los gastos. ¿Está claro? sí. A ver, parece que estaban atentos. Entonces, por eso yo les insistía y les voy a seguir insistiendo, es muy importante que estudien los clasificadores presupuestarios. Porque en función del clasificador que les indique la consigna, ustedes tienen que resolver. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si les pide por el clasificador económico de gasto y tienen comisiones y gastos bancarios, fíjense que dentro de rentas de la propiedad, que sería el 213, ¿lo están viendo en pantalla? Sí. ¿Sí? Tienen intereses, que es el 2131, tienen arrendamientos de tierras y terrenos, derechos sobre bienes intangibles, prestaciones de seguridad social, todo dentro del 2.1. ¿Y qué es el 2.1? Perdón, 213. Acá, ya entiendo cuál es el. Llegaría hasta acá renta de la propiedad. ¿Sí? Bueno, esto es algo simplificado, pero generalmente está acá, en intereses sobre todo, la parte de comisiones. Lo incluimos ahí La- entonces, profe. Es renta de la propiedad. Bien, bien, bien. ¿Sí? Gracias, Es renta de profe. la propiedad. No sé por qué ¿No podría ir como servicios no personales? ¿Como servicio financiero? ¿En dónde? ¿No sería un servicio, digo, no tendría que estar incluido en el rubro servicios no personales? En el José, 21122, acá. Exacto. Bien. ¿Qué hay que hacer para salir de la duda? Leer la descripción de las cuentas. O sea, ahí está la anticuación. Acá. Gastos corrientes, fíjense acá, ahí está lo que les decía, el gasto de operación, incluyen los gastos en que incurren las empresas públicas. ¿Ven? Gasto de consumo, las erogaciones que realiza la administración provincial, acá está. En rentas de la propiedad, ¿sí? Son las erogaciones destinadas al pago de los intereses de la deuda pública y de otras deudas que reflejan la retribución al capital obtenido.
Se incluyen los pagos por el uso de la tierra y terreno, lo que habíamos visto, y los que corresponden a los derechos por concesión y utilización de patente. Bien. Y ustedes decían servicios, ¿cuál es el otro? Servicios no personales. Gasto de capital. No lo describe. No describe todas las cuentas. En servicios no personales, generalmente, ¿sí?, van los honorarios. ¿Estamos? Quería ver si acá en la aplicación ¿se acuerdan cuál era el número? Era 2311, ¿no? A ver. 21, interés interno, interés de arrendamiento y tierras. Acá estamos. Ve que acá tienen más cuentas. Y esta que dice la 711 en la 711 de la clasificación de objetos por el gasto. Entonces, veamos. La 81, la página 81. La 85 ya me pasé. 84, 83, 81. Esto ya es dentro de gasto en personal. Esto ya es dentro del clasificador por objeto. Fíjense qué hay dentro de servicios no personales. Tenemos los servicios básicos, serían la luz, el agua, el gas, teléfono, telex, este sería el fax, ¿sí?, correo y otros. Pero otros servicios que tienen que ver con esto. ¿Sí? No, ninguno tiene la índole financiera, se ponen a ver. ¿Sí? Después tenemos alquileres y derechos. Alquileres sobre bienes, por ejemplo, derechos de bienes intangibles. Alquileres de edificio, alquileres de equipo de computación. Todo eso hace a servicios no personales. Reparación, mantenimiento, limpieza y aseo. Los técnicos profesionales. Acá podría interpretarse que constituiría un servicio no personal guión servicios financieros, comerciales y financieros, y estar acá. ¿Podría interpretarse? Sí, podría interpretarse. Porque ¿dónde van los servicios no personales de los gastos? Los gastos, perdón, por clasificación económica. En servicios no personales, no hay otra. Entonces podría decirse que está ahí. Y si no, ¿cuál era la otra que le decía? 781. ¿Así habíamos dicho? ¿Cómo no anoté el 7? No, era este, el 81. Intereses en instituciones públicas financieras. Ahí podría estar. A ver, ¿qué estoy haciendo para no marearlos? Una forma también, hay dos formas de interpretar este clasificador, ¿sí? Uno es leyendo la descripción de las cuentas y otra es por la, ¿dónde está acá? Esta es la parte analítica, ahí está. Acá lo que están viendo ustedes es el clasificador económico.
Ahora, el clasificador económico tiene una correlación con el gasto por el clasificador de gasto por objeto. ¿Dónde se ve esa correlación? Fíjense también que dice, es una versión de las cuentas sintéticas, no es la analítica. O sea que la analítica tiene mayor apertura de cuentas. Esto es algo sintético, ¿sí? Ahora, cuando ustedes agarran, bueno, acá hay un poquito más de apertura, pero no es la totalidad. Fíjense, depreciación y amortización tienen que tener un montón de códigos. Impuestos indirectos, hay un montón de impuestos indirectos. No hace la apertura. Ahora, cuando ustedes quieren ver o vincularlos para también interpretar, se fijan en esta parte, ya les muestro. Metodología para su elaboración. Acá, ¿qué tienen? Esto que dice código y descripción, esta parte, ¿sí? Corresponde a el clasificador de la naturaleza económica del gasto. Entonces ustedes dicen, bueno, los gastos corrientes, ¿sí? Ahí está. ¿Están viendo en pantalla? Supongamos, los gastos corrientes, remuneraciones. Puntualmente la cuenta, la partida, mejor dicho, no la cuenta, sueldos y salarios, dentro del clasificador económico. ¿Cuál es su correspondencia con el clasificador por objeto del gasto? Entonces acá los que le está dando son los prefijos, vuelvo a repetir, los prefijos de lo que ustedes, o sea, de las clasificaciones de las partidas madre. Entonces acá tienen 110. ¿Qué quiere decir? El prefijo 110. Remuneraciones, si uno se va al clasificador de objeto por gasto, sería el catálogo, la página 81, 44, 79, ahí está, 80, 81. Fíjense, ¿cuál era el prefijo? Chicos, 110. 110. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que tener acá? ¿Ven que tiene mayor apertura? Retribuciones del cargo. Gasto en personal, ¿cómo se forma ese 110? 1, gasto en personal. 1, 1, personal permanente. Y bueno, el 0 vendría a ser el que está antes de este, retribuciones del cargo. ¿Se entiende? Sí. De salarios, sueldos y salarios, se correspondería dentro de la clasificación por objeto del gasto en el prefijo 110, o sea, gasto en personal, personal permanente, guión, retribuciones del cargo. Entonces, cuando ustedes, ¿cómo se registra esas comisiones? Que es lo que preguntó su compañero. Son comisiones bancarias. Esas comisiones bancarias por el clasificador económico, que va a ser el primero que se toma, perdón, por el objeto del gasto, ¿dónde va a estar dónde va a estar esas comisiones bancarias? Registradas por el clasificador de gasto por objeto, ¿sí? No, objeto de gasto al revés, gasto por objeto, lo van a incorporar dentro de servicios no personales, que sería el prefijo 3, y fíjense, 335. Y si queremos ser más exquisitos, el 355, ese sería el prefijo, ¿sí? Ahora, cuando uno analiza la correspondencia, que es lo que estábamos viendo, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿O alguno se perdió? No, claro, profe, pero sí, sí. ¿Sí? Por ahí, Sí. si se marean, porque voy y vuelvo con el clasificador, pero no hay otro. Ustedes tendrían que estar con la página, pasando de una página a otra si lo tienen impreso. Porque tienen que ver el código de uno y después el código del otro. Pero no está el código completo, está el prefijo. Entonces, fíjense que ustedes acá busquen 355. Acá 381, ¿ves? Están servicios no personales. Entonces los servicios no personales
que me habla dentro de bienes y servicios no personales, que me habla el clasificador por su naturaleza económica del gasto, no está los 355. Nos fijemos dónde están los 355. 326, 386. No me diga que no están. 4. Es que no está toda la apertura. Está 325. Ve acá hay otros servicios no personales dentro de los gastos de capital, dentro de inversión real directa. ¿Sí? Fíjense que hay remuneraciones y salarios dentro de inversión real directa. 325, 326. Hay cosas que no están clasificadas. 355. No está. No, ¿qué pasa? ¿Qué acá? En esta apertura no es tan amplia. No, después ya va. Entonces, fíjense que acá no está la parte esa. No lo menciona, por lo menos en esta versión del clasificador. Ahora, ¿dónde debería estar? A mi juicio, debería estar acá. En renta de la propiedad. ¿Sí? Para mí debería estar acá. Acá debería decir los 7 y el 355. A mi juicio. ¿Sí? Porque dentro de renta de propiedad están los intereses, que son las retribuciones, y todos los cargos financieros en cierta medida. Pero bueno, en esta apertura no está. ¿Sí? Ahora, ¿está mal, profe, que yo lo clasifique a las comisiones dentro de servicios no personales en la clasificación económica del gasto? En principio, sí. ¿Por qué está mal? Porque servicios no personales, ¿sí? Fíjense que está vinculado más que nada a la prestación de bienes, perdón, a los pagos por bienes y servicios, pero de estos servicios que no resultan de costos financieros. Porque si vamos al caso también, dentro de la interpretación económica, fíjense de qué se distingue bienes y servicios de renta de la propiedad, y eso uno lo puede analizar acá. Ya les muestro. Gasto de consumo, renta de la propiedad, dice, son las erogaciones destinadas al pago de los intereses de la deuda pública y de otras deudas que reflejan la retribución al capital ajeno. ¿Sí? Y bienes y servicios que está contemplado, ya les digo dónde, para que les quede el código, sobre todo. Entre la propiedad del 213. Bienes y servicios del 212. Pero bienes y servicios está contemplando en qué? Acá. O sea, bienes y servicios es el 2122. Está dentro del 212. O sea, en gasto de consumo. Ahora, cuando uno ve gastos de consumo, el servicio no personal es una subclasificación en tercer nivel de gasto de consumo. ¿Y qué se incorpora o qué aglutina, o sea, qué agrupa esa partida? Son las erogaciones que realiza la Administración Central por la producción de bienes y servicios públicos de utilidad directa para los destinatarios. ¿Sí? O sea, si yo pago un servicio y ese servicio tiene que ver con, a su vez, la producción de un bien o de un servicio de utilidad directa para los destinatarios, lo tomo como gasto de consumo, guión, servicios no personales, gasto de consumo, guión, bienes y servicios, guión, servicios no personales. ¿Se entiende? Pero es un servicio que forma parte del costo de mi servicio que presto para
y que el servicio que yo presto, que es un servicio público, tiene utilidad directa para los destinatarios. En este caso puntual, al ser un cargo financiero, como ser las comisiones, fíjense, no entra dentro de esta descripción. Es más bien como la retribución a un capital ajeno. O sea, a mí me sale utilizar la plata del BID, lo que me va a cobrar de intereses más todos los gastos que me hace en el momento del desembolso. Entonces, mi costo financiero por utilizar la plata del BID, del FMI o de cualquier organismo multilateral de crédito, es todos esos cargos financieros más los intereses que se pagarán en forma periódica. Entonces, no entraría, si le piden la clasificación económica del gasto, como un servicio no personal. Profesor, ¿Está claro? te hago una consulta, profe. Perdón, ¿quedó claro esa consulta o no? Entonces, si le piden como servicio, si le piden la clasificación económica del gasto, no se incorpora las comisiones ahí. Termino la idea y ya doy la palabra. Y si estamos en la clasificación del gasto por objeto, tampoco. ¿Por qué? Porque en servicios de la deuda y disminución de otros pasivos hay una subclasificación que habla de comisiones. ¿Se acuerdan? Entonces tampoco entraría ahí. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora sí, ¿quién iba a hacer la pregunta? Yo le hago una consulta. Ahí no sé si se puede llamar adecuador de los clasificadores. Dice en la parte de servicios no personales el número 300. Y Claro, servicio no personal es 300. Pero por eso, si estamos hablando del clasificador lo que de yo voy es gasto que por eso, objeto, por eso, si estamos hablando del clasificador gasto por objeto, el prefijo de servicio no personal es el 300. Ahora, el prefijo de los servicios financieros y comerciales el 355. Quiere decir que está dentro, los servicios financieros y comerciales están dentro del servicio no personal, en el clasificador de gastos por objeto. ¿Se entiende? claro. ¿Sí? Bueno. Sí, Traten pero perdón, a ver, para que no, porque también a veces nos vamos por lo tecnicismo y se pierde lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es que ustedes interpreten, primero que se sepan los clasificadores económicos. Volvemos al mismo punto de partida. Si no se saben los clasificadores económicos y lo que agrupa cada partida, no van a poder resolver ni este ni cualquier otro ejercicio. Y segundo, cuando se le planteen estas dudas, y acá es donde se aplica también criterio profesional, y si les toca desenvolverse en el sector público, también lo van a hacer. ¿Qué tienen que hacer? Aplicar criterio. ¿Y dónde está la aplicación de ese criterio? Se tiene que respetar de cierta manera el espíritu, la esencia. Entonces, ¿por qué si estamos en el clasificador económico de gastos, ¿por qué renta de la propiedad está separado de bienes y servicios? Los dos son gastos corrientes, ¿Y por qué están separados? Porque los servicios que están dentro de bienes y servicios tienen que ver más bien con gastos que forman parte de la producción y están vinculados a eso. O sea, yo gasto en bienes o en servicios de otro, pero que está más abocado a un producto que tengo que terminar o un servicio final que tengo que ofrecer, un servicio público para atender una necesidad puntual. En cambio, todos aquellos servicios financieros, comerciales, intereses, comisiones, descuentos, que tienen que ver más bien con lo que se conoce como recargos financieros, ¿sí? Están vinculados a la operatoria que yo tome. En este caso, estoy haciendo un préstamo a plazo, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo devuelvo mañana todo el préstamo? Los servicios financieros, eso, van a ser mucho menor, ¿entiende? Porque el interés me lo van a calcular por menos tiempo. Entonces, no tiene que ver con un bien o un servicio final que voy a prestar, sino más bien con un recargo propio de la operatoria comercial, financiera, bancaria,
de esa operación. Entonces, eso tienen que tener ustedes en claro. Y de ahí juzgar si corresponde a que sea bienes y servicios, porque va a ser el costo, o es un bien intermedio, o un servicio intermedio de un servicio final, o simplemente tiene que ver con los gastos propios de una operatoria bancaria. Entonces, si tiene que ver con eso, con lo último, es renta de la propiedad dentro de la clasificación económica. Y si tiene que ver con lo otro, ¿sí?, con servicios previos, intermedios a la consecución de un servicio final, es bienes y servicios. Pero siempre guarden la esencia de las cuentas. Y además a ustedes le va a simplificar mucho más la resolución del práctico. Sí, ¿alguna consulta? No, profe. ¿No? No sé si vamos a llegar, pero a ver. Vamos a ver por lo menos la primera parte. Tengo que ver el trabajo práctico número... ¿Por qué me sale el 6? El 6 de hoy era formulación, chicos, también. ¿Sí, no? Sí, formulación. Ah, acá está mal, entonces es 6. No sé. Bien, ¿qué están viendo en pantalla? La filmina. PowerPoint. Ahí está. Bueno. ¿Este es el mismo? Sí, ¿no? Sí, el mismo, profe. Es el 5, profe. Es el trabajo 5. A ver, acá estamos haciendo el mismo. El 5, ya vimos esto, todo esto, hasta la actividad 3, que era la actividad domiciliaria. Bien, era el 6, que se llama. Ahora veamos, está en el 7. Presupuesto por programa era el 6, ¿puede ser? Formulación presupuestaria. Ajá. ¿Qué dice el enunciado? Dice todas las... abajo de formulación presupuestaria dice todas las planillas para la resolución incorporadas al enunciado. La primera pregunta es si dice que es el presupuesto por programa. El presupuesto por programa, está bien. Es que ahí está. Sí, lo reformularon. Bien. ¿Qué es el presupuesto por programa? Conceptualice los elementos básicos de esta técnica de formulación. ¿Cómo se denomina la clasificación presupuestaria que corresponde a esta técnica? ¿Tienen eso? Son 7 preguntas. Sí, eso sí. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Cuál este? Este suele entrar en el parcial, por eso yo me tomo mi tiempo para enseñarle a ese, porque suele entrar en el parcial. Ahora, me llama la atención. Ah, acá está. Perfecto. Bien. Bueno, ahí está. Trabajo práctico número 6, formulación presupuestaria. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Déjame que chequee unas cositas. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué dice el enunciado? Vamos a la actividad, ¿no? Chicos, ¿qué dice el enunciado? A ver. Por lo menos dejamos planteado la primera parte para terminar la clase que viene. ¿Quién me puede leer? A ver. El enunciado, luego de todas las preguntas, nos dice, descripción de las categorías, no.
Acá, aplicación práctica número 1. ¿Tienen esa? Sí. Dice, formulación de un modelo simplificado de presupuesto por programa, la técnica presupuestaria. ¿Estamos ahí? Sí. Se pide, con los datos y explicaciones, remarquen eso, explicaciones que se brinda seguidamente, proponga la formulación de un modelo simplificado y parcial del presupuesto por programa para la UO. ¿Qué es la UO? Es una unidad de control, para la unidad operativa, órgano de control interno público, que su sigla va a ser OSIP. Utilicen los datos descriptivos del OSIP y las categorías programáticas previstas, datos para el cálculo de insumos por actividades específicas en el enunciado y el punto 3, y la planilla de formulación de presupuesto por programa, por actividad y objeto del gasto. Clasificación combinada, presupuesto B, acá está utilizando las categorías programáticas, o sea, el presupuesto por programa, pero con la incorporación de las partidas por objeto del gasto. Bueno, antes de ver esto, vamos a hacer un pequeño repaso que tendría que tener yo acá. Aguárdenme un segundo. Bien. Ahí están viendo la filmina. Sí. Sí, profe. Bien. Esto es una cuestión de algunos casos que también, digamos, algunos conceptos que recogí de la teoría, pero para situarlos. ¿Por qué? Porque esta técnica de presupuesto por programa es la que utiliza actualmente el gobierno de la provincia de Salta, que les llama cursos de acción en lugar de programas, pero es la misma. ¿Y a qué se refiere? Tiene ciertas particularidades. Primero, es una técnica presupuestaria para únicamente los gastos. ¿Está claro? Entonces, no tiene otro. Sin embargo, el dato de los ingresos estimados digamos, a recaudarse configura lo que se denomina una restricción. Entonces, yo voy a presupuestar cuáles van a ser mis gastos únicamente, pero teniendo en cuenta una restricción presupuestaria que es el total de ingresos que voy a tener. Entonces, ¿esta técnica se utiliza para ingresos? No. Se utiliza únicamente para gastos. Sin embargo, el dato de la estimación de los ingresos actúa como una restricción presupuestaria en esta técnica. ¿Se entendió? Sí. Bien. Otra cosa importante es esto último que menciona acá, dice, permite relacionar la ejecución financiera con la ejecución física. ¿Por qué? Porque yo en la técnica tradicional lo que tengo es únicamente una ejecución financiera. Tengo masas de dinero, magnitudes monetarias que se formulan y que luego cuando veamos ejecución se van a ir ejecutando en función de un proceso. Pero, digamos, ese dinero traducido en cosas, muebles, físicas, no está en las otras técnicas, ¿no? En la tradicional. En la única en donde podemos relacionarlo es justamente en el presupuesto por programa. ¿Por qué? Porque acá hay magnitudes físicas y también magnitudes monetarias. Tenemos tipos de categorías. Primero, un programa, subprograma, proyecto, actividades y obra. ¿Está claro? Programa, subprograma, proyecto, actividades, obra. Ese es el orden. Un programa es la categoría programática cuya producción es terminal de la red de acciones presupuestarias de un organismo, sector o región. Es decir, un programa va a dar como resultado un bien o un servicio terminado.
Se conforma por la agregación de categorías programáticas que confluyen a lo largo del producto. Dicho de manera más sencilla, un programa puede estar conformado por subprogramas. ¿Qué es un subprograma? Es una categoría programática cuyas relaciones son condicionamiento son relaciones de condicionamiento, son exclusivas del programa y cada subprograma por sí solo resulta en producción terminal. Los productos terminales de los distintos subprogramas son diferenciables, eso tomen nota, son diferenciables, pero sumables a nivel de programa en unidades físicas homogéneas. Entonces yo tengo un programa cuando tengo el servicio o el bien ya final y terminal elaborado. Ahora tengo un subprograma cuando puedo tener bienes intermedios o servicios intermedios que son claramente identificables y sumables. Por eso son en sí mismos productos terminales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este producto terminal del subprograma con el producto terminal del programa? Que el que realmente busca y el que realmente necesitamos es el del programa, ¿sí? Pero estos productos terminales a un nivel intermedio me posibilitan la consecución del producto final. Después tenemos un proyecto es una categoría programática cuyo producto es un bien de capital o un servicio capitalizable. Generalmente, y la mayoría de los ejemplos le damos con esto, bienes de capital. Entonces, profe, tengo que hacer un puente. ¿Eso entraría en un programa? No. Si ustedes lo que quieren es presupuestar o hacer la formulación de las partidas presupuestarias en obra pública, si utilizan la técnica de presupuesto por programa, la categoría programática que tienen que utilizar es proyecto, no programa. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Un proyecto de inversión es un conjunto autosuficiente de obras o realizaciones adaptadas integrando en un programa, ya sean obras no iniciadas, en ejecución terminada y en pleno funcionamiento. Tiene un plazo de ejecución determinado y metas únicas que se logran al concluir la ejecución del mismo. Bien, acá es importante. Las actividades. La actividad es una categoría programática cuyo producto es intermedio, siempre. Siempre una actividad da un producto intermedio, nunca terminal. Y por lo tanto es condición de uno o varios productos terminales, de acuerdo a su relación de condicionamiento a los programas. Es decir, tenemos dos tipos de actividades. ¿Qué es una actividad? Una acción que uno va, o un conjunto de acciones que uno va a realizar, de la cual va a obtener un producto intermedio. Pero este producto intermedio es determinante o es condición para que se pueda llevar a cabo la ejecución o la elaboración de los productos terminales. O sea, es condición necesaria. Las actividades de los programas van a ser de dos tipos: centrales, comunes y específicas. Entonces, actividades centrales es una categoría programática cuyo producto es condición de todos los productos y no es parte exclusiva de ningún programa o subprograma en particular. O sea, le sirve en esto de que es condicionante y digamos que colabora a la consecución de los productos terminales de todos los programas que yo tenga. Esa es la central. La actividad común condiciona dos o más programas, pero no a todos los programas del organismo sector, y la específica es una categoría que se utiliza cuando el producto resultante es condición exclusiva de un producto vinculado a obras. Todo esto lo voy pasando rápido, seguramente ya lo vieron en teoría. ¿Es así? Sí, profe. Y la obra es la acción presupuestaria de mínimo nivel. Obra en términos de asignación de recursos expresa la desagregación de un proyecto en diversos productos que lo componen. Bueno, presupuesto por programa. Bueno, este era otro ejemplo que teníamos ahí. Entonces, dicho eso, vamos ahora al enunciado. Ustedes acá tienen una descripción. Vamos a dejarlo por lo menos planteado
para que puedan resolver. Tiene una descripción que dice, la unidad organizativa es el OSIP. ¿Qué hace el OSIP? Es el órgano rector del sistema de control interno de la hacienda pública. Fíjense que es como si fuese la sindicatura. ¿Sí? ¿Qué producto, y piénsenlo así, qué producto genera ese OSIP? Y acá es donde tenemos la concepción del Estado como hacienda productiva. Entonces, ya no es un núcleo erogativo, sino que produce bienes y servicios. El Estado, o sea, todo el sector público. Entonces, si uno se pregunta y dice, bueno, desde ese punto de vista, yo tengo el OSIP, que le puse OSIP, pero si ustedes se fijan, ¿quién es el órgano rector del sistema de control interno de la provincia de Salta? Chicos, eso lo vimos, trabajo práctico número 2. Sindicatura General de la Provincia. Entonces, si ustedes agarran y dicen, bueno, la sindicatura, a ver, ¿qué servicios públicos ofrece? Y esos son los productos. Se obtiene la combinación de insumo y el proceso de producción y actualmente, bueno, ahí tenemos el cuadro. Nota, los efectos didácticos para este caso se considera producto terminal o final cuando se envía, sale de la organización OSIP al destinatario. Bueno, ¿qué va a hacer la sindicatura? Pónganse a pensar, ¿qué va a hacer? Controlar. Controles, ¿o no? ¿Y cómo se van a materializar esos controles? Vamos a tener que repasar, ¿no? ¿Por auditorías? No. Vamos a hacer una cosa. Yo necesito que ustedes, a ver, ya les traigo aguárdenme un segundito, voy a traer el libro para indicarles qué párrafo necesito que sepan. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Van a leer, por favor, ¿sí? El capítulo 7 del libro Estado Eficiente, desde la página 184 hasta la página 196. Si no, van a estar perdidísimos. ¿Qué lo estoy mandando a leer? Un capítulo que se llama Un enfoque presupuestario productivo. ¿Puedes repetir el libro, profe? El libro es Estado Eficiente de José María Las Heras y van a leer el capítulo 7 desde la página 184 hasta la página 196. ¿Sí? Cuando dice otras técnicas de programación presupuestaria por resultados, participativo, por demanda, esa parte no. O sea, sería el punto 1 al punto 4 todo. Necesito que se empapen un poquito de la teoría y que accedan a este conocimiento, porque esto es totalmente distinto a lo que venimos haciendo. Y tienen que tener el conocimiento ya previo, o la lectura por lo menos de estos conceptos, y tienen que repasar obviamente todo lo que le dio el profe Moreno en materia de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que saber identificar cada organismo, cada SAF, cada unidad operativa de
todo el sector público, va a prestar un servicio, ¿sí? Uno dice, bueno, el famoso, hay una frase hecha que dice, bueno, los servicios a la comunidad. La administración pública satisface las necesidades de la comunidad con servicios hacia la comunidad. Bien. Pero acá la particularidad que tiene el presupuesto por programa es que lo materializa. Dice, ¿cuál es el servicio puntualmente? Entonces, por ejemplo, una ayudita, para que después de que lo lean, nos podamos, digamos, entender mejor. Lo que va a hacer la auditoría, el OSIP, lo que va a hacer es, la función que va a hacer es controlar. Ahora, ¿cómo va a materializar ese control? Por medio de la emisión de informes. ¿Lo ven? En el caso de las auditorías. Cuando asesore, por medio de asesoramientos. Uno dirá, bueno, pero ¿y qué es un asesoramiento? Está evaluado en horas hombre. El informe, la unidad de medida, está evaluado en cantidad de informes manuscritos. En el programa de asesoría legal va a haber emisión de dictámenes legales. ¿Cuál va a ser el producto final de esa unidad operativa? La materialización del escrito dictamen legal. Y la unidad de medida, ¿sí?, va a ser la cantidad de dictámenes que emita. En asesoría legal también va a haber participación en las aperturas de las licitaciones públicas. ¿Cómo se va, en concreto, cómo se va a materializar esa participación? Este es el servicio, que sería la actividad, es lo que va a hacer. El verbo, ¿qué va a hacer? Va a auditar, va a asesorar, va a emitir y va a participar. Siempre hay un verbo acá, ¿sí? Ahora, en producto hay una cosa. Y en unidad hay un indicador que me cuantifica el producto. Entonces, si yo voy a hacer mi producto, esos informes de control interno, CI es control interno, ¿cómo voy a medir yo? Y eso es importante porque acá es donde vienen los indicadores de gestión. La economía, la eficiencia y la eficacia. Yo les voy adelantando para que cuando ustedes lean la bibliografía que les dije, lo lean con esta intención, decir, bueno, yo acá no solamente quiero saber si la plata que estaba destinada a gastarse en esto se gastó, sino me gustaría conocer indicadores que me determinen si fui eficaz, si fui eficiente o si fui económico. Entonces, para eso yo voy a tener un producto que genero y voy a tener una meta a cumplir, que va a ser la unidad de medida, tantos informes. Entonces, yo para ser eficaz, supongamos, está previsto que tenga 100 informes de auditoría, o sea, 100 informes de control interno en la función de auditoría y control. Si yo llego a tener 90, y bueno, me van a evaluar de una forma. Si llego a tener 100, me van a evaluar de otra forma, y si llego a tener 110, me van a evaluar de otra forma. Ahora, yo horas de asesoramiento en control público tengo que tener horas hombre, tengo que llegar a acumular 120 horas hombre. Supongamos, estoy dando ejemplo. La unidad de medida es algo que se cuantifica. Entonces, si yo no pude cuantificar ese asesoramiento y alcanzar esas 120 horas hombre, alcancé menos, alcancé las 120 o alcancé más, voy a tener una valoración. Los dictámenes legales, la cantidad de dictámenes. La participación acá sería instancias de participación. ¿En cuántas licitaciones públicas participé? En 5, en 10, en 14, en 20, en un 10% del total de las licitaciones públicas que ocurrieron, porque también hay que ser objetivo. Si no hay licitaciones públicas, yo voy a tener 0 participación. Y cuando uno haga un análisis va a decir, esta función no la cumplió. No, sí, la cumplí, porque yo estaba dispuesto a participar en las licitaciones públicas, pero no ocurrieron licitaciones públicas. Entonces, yo cumplí el objetivo, estar dispuesto a la participación, pero no se dio el hecho, que es la licitación pública. ¿Sí? Entonces, léanlo, por favor, repasen de nuevo las categorías programáticas y lo vamos a ver. Les voy anticipando una cosa. Este es uno de los ejercicios que suele entrar en el parcial. No es de difícil resolución. ¿Por qué?
Porque cuando ustedes identifican las unidades de medida, se multiplica por un precio unitario o un valor unitario y da un valor total. O sea, la mecánica es esta. Un ítem, una cantidad, que sería la unidad de medida, un precio y el total. Y la sumatoria de todo me da el presupuesto. Entonces, tiene más de desarrollo conceptual y teórico que de práctico en cuanto a los números. A eso me refiero. Entonces, yo lo que les voy a pedir es justamente que reforcemos la parte teórica para poder identificar de mejor manera estas dos cosas. Primero, las actividades, cuando corresponden a actividades centrales y cuando no, cuando son, como decía, específicas o comunes, y después los productos, que son los bienes y servicios que esa unidad organizativa genera, porque está vinculado a una necesidad que satisface. Y después, ese producto, ¿cómo se cuantifica? ¿Cuál es la unidad de medida para cuantificar ese producto? Para todo esto es necesario, me vuelvo a repetir, que refuercen la parte teórica. Después, cuando le agarraron la mano con eso, es simplemente este tipo de cálculo. Un ítem, la cantidad, un precio unitario y el total. Perdón, como este. ¿Se entendió? Les conté todo el recorrido de lo que vamos a ver para que sepan dónde vamos a estar parados, ¿sí? Es así. Vamos a tener las distintas actividades que van a multiplicarse por cantidades y precio unitario y vamos a tener acá los totales. Pero para poder desarrollar esto y completar, ustedes tienen que tener la suficiente capacidad de los conocimientos teóricos para identificar si las actividades son centrales, comunes o específicas, y luego de cada actividad cuál es el producto que me genera y cómo se cuantifica. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno. Y tiene otra particularidad. El desarrollo de las categorías programáticas se da por partida. Eso también lo vamos a ver. Entonces, presupuestamos la partida gasto en personal con todas las categorías programáticas. Después presupuestamos la partida bienes de consumo con todas las categorías programáticas. Y así sucesivamente. Por eso, la mecánica de cálculo es sencilla. Es cantidad por precio unitario, me da un total. Ahora, lo interesante está en saber identificar cuáles son esas unidades de medida, cuáles son esos productos, ¿no? Primero los productos y después las unidades de medida. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta de lo que tienen que hacer y de lo que vamos a ver? No. No. ¿Cómo Bien. era el nombre del libro del autor? José María Las Heras, está dentro de la bibliografía básica, y es Estado Eficiente. Bien, profe, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, con respecto a los trabajos prácticos anterior, ¿hay alguna duda si ya puntualmente comenzamos la clase que viene con este y vamos a tratar de meter también el 7 o por lo menos iniciarlo, así no nos retrasamos tanto? Pero este tema es importante que lo veamos bien porque es uno de los temas que suele entrar en el parcial. ¿Hay alguna duda? No. ¿No? No, profe. ¿No? Bueno. Bueno, chicos, si no hay dudas, recuerden antes de salir, dejar a los que no dejaron sus datos en el chat, ¿sí? Para la asistencia, y nos veremos el próximo jueves. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Se sabe más o menos o cuánto es lo que estiman la duración del control de lectura? Tendrían que preguntarle eso a la auxiliar, que es la que lo asiste al profe Moreno en eso, porque el que hace los controles de lectura y que agarró la parte de la promoción es el profe Moreno, hasta Ah, donde yo bien. tengo entendido.
pero Bien, bien. generalmente no es un tiempo prolongado. Creo Ujú. que eran o 15 o 30 minutos, Ah, eh, bien. creo. No sé qué le Bueno. dijeron en teoría. Yo no creo que no hablaron del tiempo, de cuánto dura, digamos, era más que nada por un tema laboral, para calcular cuánto me voy a demorar, digamos. Sí, no creería en principio, mándale un mail al profe Moreno, pero no creería que excede la hora, por ejemplo, por darte un margen Ajá, mayor, ¿sí? bien. Ah, y una sugerencia para todos los que se vayan a presentar. Sean concretos. Cuando estudien los conceptos y después vean cómo se vinculan esos conceptos entre sí. Porque las preguntas que se le hacen dentro de los controles de lectura son de razonamiento. Entonces tienen que ser capaces de establecer ese tipo de conexiones y de relaciones para poder contestar a las preguntas o a las consignas. Es difícil, puede haber, porque hay un banco de preguntas que hay preguntas de todo, pero no les dicen defina tal cosa, 2 puntos, no, sino que les presenta una situación y en función de esa situación les piden una respuesta. Generalmente son ejercicios de aplicación, digamos, de razonamiento de conceptos teóricos, donde ustedes tienen que tener la capacidad de establecer conexiones, vinculaciones de todo lo que estudiaron, de todo lo que leyeron, para poder dar un fundamento, ¿sí? Y otra sugerencia, sean concisos, concretos, porque las preguntas, por lo general, son eso. O sea, no se vayan mucho por las ramas. Sean concretos, sean precisos, son de resolución sencilla, pero son justamente situaciones problemáticas o algunas relaciones que se establecen y le preguntan si corresponden o no. Entonces tienen que ser concretos. Si algo no corresponde, la respuesta es no corresponde por tal cosa y no desarrollar todo el tema porque le va a consumir tiempo que no tienen y muchas veces se van por las ramas y se desvirtúa la respuesta. Entonces te dicen, pero profe, si yo le contesté, bueno, pero contestaste tanto que, que terminaste por no contestar, terminaste por hablar de otra cosa y no lo que puntualmente se te consultaba. Entonces esas 2 sugerencias les quería dejar para que los que se presenten el viernes las tengan en cuenta. Sean concretos y cuando estudien, háganse preguntas ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con tal cosa? ¿Y esto cómo se vincularía con tal otra? ¿Sí? Y aprovechenlo al profe Moreno en las clases de teoría para hacerle, creo que tiene una clase más, ¿no? El miércoles, mañana, ¿puede ser? Sí, Bueno, aprovechen para llevarle estos planteos, las consultas que le vayan surgiendo, para, para que vayan ejercitando esa capacidad de razonamiento. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? gracias, profe. De nada. ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, si no hay más consultas, chicos, vamos a descansar y que tengan muy buenas noches.